Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a su canal. En esta ocasión vamos a platicar muy por encimita, de forma muy breve, y ya más adelante iremos desglosándolo en función de cómo veamos el interés por cada uno de los temas. Entonces, en este video estaríamos abordando cómo se le hace para diseñar un sistema de trampeo para insectos, obviamente en este caso fitófagos, es decir, que se alimentan de cultivos o de plantas y que nos pueden estar causando daños. Entonces, pues hay varios factores que se deben de estudiar. Entonces, cuando vamos a hacer un sistema de trampeo, lo primero es investigar en línea. Muchas de las cosas ya se tienen. Para algunos insectos ya hay mucha información de esta que se necesita. Para otros, desafortunadamente, hay poco o nada. Maravillosamente para algunos ya se tienen los sistemas de trampeo y solo es calibrarlos, adaptarlos o adecuarlos, ligeros ajustes. Bueno, muchas cosas se necesitan para diseñar el sistema de trampeo, como ya habrán imaginado. Nosotros lo dividimos en 6 grandes puntos, que es la información referente al insecto blanco. El insecto blanco es, o entiéndase, como el insecto que nos interesa atrapar, capturar. Entonces es la información que necesitamos del insecto blanco. Información del ambiente, información del cultivo, información de atrayentes, o sea, con lo que vamos a atraer al insecto a la trampa. Obviamente el diseño de la trampa. Y por último también, no menos importante, el sistema de cómo hacerlos retener dentro de la trampa, una vez que han llegado, o sobre la trampa. Pero de forma preliminar vamos a platicar un poquito para que tengan idea. En cuanto al insecto, pues básicamente necesitamos la biología y hábitos del insecto. Es decir, necesitamos saber cómo se reproduce, sus horarios de mayor actividad sobre todo, si entre los hábitos, o sea, qué estados de desarrollo se alimentan, cómo es su conducta, es muy activo, no es muy activo, es de hábitos crípticos, o sea que vive en el interior de las plantas, dónde se desarrolla su ciclo biológico, cuál es la etapa más susceptible de atrapar. Por ejemplo, en muchos insectos son los adultos, obviamente más que las larvas, más que los inmaduros, perdón. Entonces todo eso es muy importante, que si son atraídos por la luz, que si son atraídos por volátiles, que si son atraídos por por lo que sean atraídos. Eso es importante conocerlo. De eso, a lo largo y ancho del país y otros países, las universidades hacen muchas investigaciones en las áreas de entomología y áreas de manejo de plagas, donde abordan esas temáticas. Referente al cultivo, también necesitamos conocer bien el cultivo en el que vamos a trabajar. Si es un cultivo que hacemos de muchos años, pues ya a lo mejor tenemos la información básica. De no ser así, que sea un cultivo nuevo o nos contraten para diseñar el sistema de trampeo, debemos de empaparnos tanto teóricamente, pero también en campo del cultivo, cómo es, cómo se maneja, cómo es su arreglo, cómo se cultiva, cómo está la fenología, sus etapas más críticas, por supuesto. En algunos cultivos posiblemente solo sea en floración, en otros solamente fructificación, en otros cuando están madurando los frutos, en algunos otros cultivos cuando están en las plantas pequeñas, menores de medio metro, por ejemplo. Entonces cada cultivo tiene una etapa crítica. Algunos, por ejemplo, en agave, cuando están más maduras las piñas; en maíz, cuando las plantas, para algunos insectos, cuando las plantas tienen menos de medio metro, y así va variando. En algunos cultivos cuando tienen fruta, otros cuando están en floración. Entonces tenemos que conocer esa parte para saber en qué etapa estar pendientes y hacer nuestro sistema de trampeo ad hoc a esa situación. En cuanto al ambiente, debido a que el ambiente va a tener mucho impacto en la forma en que cómo vamos a poner el trampeo y cómo vamos a esperar que funcione y cómo responda, y para hacer los ajustes respectivos en la parte del uso de los atrayentes y también del diseño de la misma trampa. Entonces ahí tenemos principalmente la temperatura, que esa va a tener mucho impacto, por ejemplo, en la tasa de liberación del atrayente, la humedad relativa, que también tiene mucho que ver
tanto la temperatura como la humedad relativa y asimismo la precipitación van a tener mucho que ver con la actividad que va a tener o presentar el insecto. Algunos de estos factores le van a favorecer más que otros. Asimismo también tiene que ver, lo decía, con la tasa de liberación de los atrayentes. Otro punto sería, como ya lo venimos diciendo, pues el diseño propio de la trampa. Es decir, en base a lo que ya tenemos de contexto, que si la trampa va a ser de un color, que si va a ser de otro, que si no importa el color, qué tamaño necesitamos, dónde tenemos que colocarla, en el piso, colgada, a un costado, en la orilla de la plantación, en el centro de la plantación, la forma de la trampa, que si va a ser cuadrada, que si va a ser alargada, que si va a ser que si no tiene impacto, su textura, que si el insecto necesita que sea textura rugosa, que si puede subir en textura lisa, que si no tiene impacto la textura, muchísimo el tamaño, que si necesitamos una trampa de 20 litros, del tamaño de 20 litros de capacidad, que puede ser una garrafa, puede ser una cubeta, o si podemos hacerlo perfectamente bien con una cubeta de 4 litros o de menor tamaño. En cuanto a los atrayentes, investigar qué opciones se tienen de manera sintética o comercial para ese insecto. Si no hay un gran trabajo y esa parte es una de las partes más complejas por las cuales para muchos insectos no se tienen sistemas de trampeo. Para algunos, pues ya se tiene mucha información y hay productos de manera sintética a nivel comercial con los cuales, pues bueno, que si es una feromona de agregación sintética, que si es una feromona sexual, que si es una cairomona, entonces, o un atrayente alimenticio, o un sinergista, entonces ahí es ver lo que ya se tiene disponible y cuando no se tiene disponible, pues ahí hay un mundo de chamba, ahí hay un mundo de cosas por no solo investigar, sino desarrollar, analizar y probar, porque es buscar qué cosas le pueden atraer a nuestro insecto. Por ejemplo, un tip para buscar, pues en muchos de los picudos normalmente les atraen las frutas fermentadas, pero tenemos en otros insectos pues hay muy pocos tips. Entonces les comento en el caso de los picudos, que es con lo que más hemos trabajado, pues normalmente iniciamos por ver frutas fermentadas, frutas en proceso de fermentación y cosas parecidas, y principalmente siempre se va a iniciar por el hospedero, buscar qué cosa tiene que le atrae al insecto. Pero eso sí ya es un poco un tema más complejo y se diría que se podría hacer con facilidad un sistema de trampeo cuando ya se tienen los productos de manera comercial. Cuando no, pues prácticamente le corresponde a los investigadores o experimentalmente, si usted tiene mucha destreza, puede probar, como decíamos, con el hospedero o otras plantas que vea que le atraen al insecto y le puede hacer una jaula y empezar a intentar desarrollar, pero no es muy sencillo como suena. El sistema de retención es un poco más fácil, es cuando ya están los picudos, las palomillas, los escarabajos, lo que ustedes hayan atrapado dentro de la trampa. Entonces ya ahí, dependiendo de con lo que lo hayan atrapado, pues haya sido con algún volátil o por qué no decirlo, mediante luz. También hay insectos que sin volátiles, mediante luz, como los escarabeidos, muchos de ellos son atraídos por la luz. Entonces, una vez que ya fueron atraídos, pues ahora corresponde retenerlos. Una de las formas muy usadas para retenerlos ha sido el uso de insecticidas solo dentro de la trampa, insecticidas sintéticos de diferentes. También están las opciones agroecológicas, está el uso de entomopatógenos, también dependiendo de para qué queremos atraparlos. Si solo los queremos atrapar y deshacernos de ellos, entonces es pues diríamos una retención o destrucción directa de los insectos, y si es indirecta, pues podemos permitirles que escapen, pero es un tema muy poco explorado mediante entomopatógenos que se infecten los picudos que entran a la trampa, salgan y que ellos se enfermen fuera y que sigan contaminando. Esa técnica también la vamos a ver más después. Es es muy poco estudiada y muy poca información. Y continuábamos con los mecanismos de retención. Hablábamos de esos, de los que puede ser con entomopatógenos, que más que retener es dejar que se vayan, o puede ser que se retengan y que ahí que se enfermen. Si no vamos a ir en un mes, posiblemente con un entomopatógeno podemos hacer pruebas y si se atrapa y se queda en el interior y se enferma y muere, pues perfecto. Si no, como lo decíamos, con algún insecticida, con algún producto que rompa la tensión superficial. Por ejemplo, se utilizan solo casi para investigaciones, anticongelantes, de preferencia más ambientales. A pesar de que existe el etilenglicol, también existe el propilenglicol, que es un poco más amigable. Y pues otras
Otros productos como jabón, que son biodegradables y que pueden romper la tensión superficial y que hacen que se ahoguen los insectos. También pueden ponerse pegamentos para insectos voladores, algunos adhesivos que son muy famosos, por ejemplo, en las trampas pegajosas que conocemos, que son amarillas, azules principalmente. Hay otros colores, también el rojo, pero lo que más vemos en los campos de cultivo son amarillas y azules. También puede ser que el sistema de retención esté basado en el diseño mismo de la trampa, que ahí sería una obstrucción física, que es conos invertidos, que es conectar algunas pequeñas mangueritas, conectar obstrucciones para que el insecto entre, caiga y esa barrera impida que el insecto que entró salga. Entonces, más o menos estos son los puntos que se consideran bien importantes cuando usted dice, tengo un insecto y voy a diseñar cómo hacer un sistema de trampeo de ese insecto. Como lo decía, más adelante en función de los intereses y también de nuestro tiempo y nuestra escasa experiencia estaremos haciendo el desglose y ilustrándolo en lo posible con alguno de los insectos que nosotros conozcamos de estos puntos. Y si no, de esta temática también hay mucha información en línea. Lo quisimos organizar de esta manera resumida porque a veces nos confundimos y está muy dispersa. Información sí hay mucha, sobre todo en idioma inglés. También está en español, por supuesto, y hay muchas investigaciones ya en México donde se han hecho casi todos los puntos en un solo insecto y se han desarrollado sistemas de trampeo. Por ejemplo, el picudo del agave, el mayate prieto del cocotero, y hay muchos otros ejemplos más que pueden buscar en línea, casos que se han desarrollado en México y que se ha hecho toda esa parte. Si ya tienen su sistema de trampeo, pues ya solo es calibrarlo, adecuarlo, optimizarlo, que eso ya también es otra temática, es hacerlo que sea lo más representativo posible de lo que tenemos en campo o dependiendo de la función para que lo queramos, ¿verdad? También. Nos vemos en un siguiente video, esperamos les sirva.